Hay un tema caliente que da corriente, el del pacto eléctrico y del sistema eléctrico en sentido general. Y qué bien que nos acompañe Andrés Astacio, él es el vicepresidente del Consejo Unificado de las Sedes. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a ustedes y a toda la teleaudiencia de este programa. No te voy a preguntar propiamente del debate alrededor de si se debió firmar o no, luego de 3 años y 4 meses y que no se le cambiara una coma como se ha instalado. Ni siquiera te voy a preguntar de lo que dijo el PRM para justificar la firma, que dice que las cosas pendientes pueden ser, dice el PRM, perfectamente ejecutadas en el gobierno, y además que los diferendos que existían, dice el PRM, que deberán discutirse en una nueva ronda de diálogo, pero ya se firmó. Ahí hay una serie de incoherencias. Yo creo que se abusó. Te voy a preguntar algo que está en ese pacto. Las EDE cederán, dice, proceso de cobranza a otras empresas. Eso va a ser en un proceso conducido por la Superintendencia de Electricidad de 12 meses. ¿En qué está ese proceso? ¿Ya se comenzó? ¿Está avanzado? Bueno, mira, una de las cosas, de las ventajas del pacto es que ya nos permite darle legitimidad a una serie de reformas que tenemos que hacer dentro del sector. Desde que llegamos al gobierno, una de las cosas que hemos dicho es que la solución del problema eléctrico es una solución que pasa por manos de todos. Ahora, esas manos de todos también implica que nosotros como gobierno tenemos que abrir el espacio al sector privado en el ámbito de la distribución de electricidad. ¿Por qué? Porque sencillamente el gobierno no va a poder solo asumir o manejar este problema que hoy día no es de suministro, pero que sí aún llevamos el problema de sostenibilidad en el tiempo. Entonces, por eso sí, no se ha abierto todavía el proceso de apertura al sector privado en distribución, pero en los próximos días lo estaremos haciendo. Son 12 meses que tiene para eso. Entendemos que en 12 meses o menos ya podremos haber cerrado el proceso. Andrés, hay una gran interrogante con respecto a la firma de este pacto eléctrico, y es que hay algunos puntos que no están incluidos porque no podían estar incluidos cuando, por ejemplo, ni siquiera existían o no se habían concretado. ¿Qué va a pasar con Punta Catalina? ¿En qué ha quedado este debate sobre un documento que ya se firmó pero que no hay claridad, al menos en este particular? Mira, de hecho Punta Catalina fue una de las observaciones que nosotros como partido político en el 2018 hicimos. Básicamente, para aclarar, como había mencionado el ministro Almonte, nosotros en el 2018 no firmamos por lo que se había consensuado, sino por las cosas de las que adolecía el pacto. Ajá. Uno de los puntos de los que adolecía el pacto en ese momento era precisamente la determinación de costos y definir cuál iba a ser el destino de ese activo llamado Punta Catalina. Hoy por hoy, nosotros como administración, como gobierno, ya hicimos el llamado a licitación para la auditoría técnico-financiera del proceso de construcción de Punta Catalina, y también ya hicimos el llamado a muestras de interés para la contratación de un operador privado para la central termoeléctrica. Es decir, ya nosotros hemos definido, primero vamos a determinar cuánto costó. Es un proceso en el que estamos caminando. Pero por el otro lado, estamos también ya caminando en el proceso de buscar una firma de reconocida fama internacional, una firma reconocida internacionalmente, que haga la correcta operación de la central termoeléctrica. ¿Cuánto tiempo podría tardar ese proceso, Andrés? Bueno, mira, estos procesos sí pueden ser un poquito extensos, pueden durar de 8 a 12 meses. O sea, recordemos primero, ahora mismo estamos en la fase de contratación. Una auditoría de esta naturaleza a un proyecto de 3.000 millones de dólares, cuya ejecución tomó casi 8 años, es relativamente larga, porque nos pasa lo mismo que nos está pasando con la EDE, que tuvimos que hacer una auditoría, tuvimos que hacer una reconstrucción de todo lo que había sucedido para poder determinar cómo había sido el manejo de las empresas. Andrés, pero yo quiero reiterar,
¿por qué no esperar a que se tuviese claridad, no solamente en tema de auditoría de Catalina, sino también en cuál va a ser el operador? Porque elegir a ese operador privado va también a demorar un tiempo. Mientras tanto, el pacto eléctrico está firmado, hay condiciones con las que se firman estos pactos que no pueden ser iguales si se tiene a Catalina como privado, como público, cuando Catalina aporta el 35% de la energía del país o la genera. Catherine, bueno, ahí yo te hago la pregunta. Sí. ¿Debemos esperar a hacer lo que ya acordamos para firmar lo acordado? O sea, no podemos avanzar, porque el pacto no es solamente Punta Catalina, ni es solamente la participación del sector privado en las redes. Hay otras cosas que contiene el pacto eléctrico, claro, que son ya consensos sociales, que fueron producto de una larga discusión de todos los sectores de la sociedad y que por vía de consecuencia nosotros como gobierno respetamos ese consenso social y entendemos que debemos ya de ir avanzando en él. Por ejemplo, la definición de los esquemas tarifarios. Aquí tenemos una situación gris en materia de la tarifa eléctrica que debemos de ir aclarando. No es menester esperar más en iniciar este proceso, que es un proceso que también va a ser largo, si ya estamos claros en que, bueno, ya vamos a hacer la auditoría de Punta Catalina, ya vamos a buscarle un operador, es un operador privado. No estamos hablando de la transferencia de la propiedad de Punta Catalina, estamos hablando de su operación para garantizar la operación, las mejores prácticas en la gestión de ese activo. Entonces, si ya también hay consenso sobre eso, ya como gobierno lo estamos haciendo, ¿por qué no procedemos entonces a suscribir los otros acuerdos que tenemos y empezar a trabajar en ellos? Andrés, actores tan importantes en el PRM como Antonio Taveras, el senador de Santo Domingo Este, han dicho que no se debió firmar el pacto eléctrico tal y como se había dejado de firmar en el año 2019, en febrero del 2019 de manera específica, y dijo que él no estaba de acuerdo con la firma. Si se iba a dejar, incluso hasta con las comas, idénticas como estaba en el año 2019, ¿por qué no se firmó en aquel momento entonces? Bueno, primero yo, como te digo, respeto y admiro mucho al senador Taveras. Es una persona que tiene mi más grande admiración, pero y respeto completamente su opinión al respecto. Dice que es un error firmar ese pacto. Es su opinión, yo la respeto pero completamente, no necesariamente la comparta, pero sí la respeto. ¿Qué sucedió en 2018? Que es tu pregunta. Bueno, en 2018 el PRM no se firmó porque el gobierno de entonces no quiso firmar. Eso es lo que hay que decir, eso es lo primero que hay que aclarar. El PRM se había retirado de las discusiones del pacto en 2016 porque no habíamos tenido acceso a las informaciones mínimas requeridas para poder discutir. Ahora bien, en el 2019, en el 2020, nosotros cuando tomamos el gobierno, en el 2018 nosotros, como les dije, presentamos 10 puntos a la sociedad dominicana, al gobierno, a todo el mundo, de cuáles eran las cosas que debían de ser también incluidas en el pacto. En aquel momento nosotros no recibimos ninguna respuesta del gobierno de entonces. Por vía de consecuencia, si para nosotros es un punto nodal la reorganización del sector eléctrico y entendemos que no podíamos avanzar en una reforma si no hacíamos una correcta reorganización como la desaparición de la CDE o la unificación de criterios administrativos de las empresas distribuidoras. Pero eso no lo plantea el pacto, lo planteaba el pacto y lo sigue. No, el pacto sencillamente en aquel momento lo que planteaba era que el gobierno presentaría una reestructuración de la CDE, pero no decía en qué sentido. Nosotros lo único que decíamos es tan importante para poder hacer la reforma que esta reestructuración se diga en qué consiste. Pero se quedó igual como estaba el documento. Sí, se quedó igual, no pero ya eso que tú criticas no se cambió. Sí, pero se quedó igual, pero ya el gobierno dominicano sí presentó en qué consiste la reforma de la CDE y ya está ejecutando esa reforma. El gobierno dominicano de hoy decidió que la CDE sencillamente debe desaparecer del mercado eléctrico y está en un proceso de liquidación. ¿Y eso no se iba a conseguir con el gobierno anterior entonces? Bueno, se le planteó al gobierno anterior y el gobierno anterior sencillamente dijo que no, o no contestó. Bien, Andrés, yo te recomendaría
que no defienda que se firmó o no se firmó y te concentre en el discurso de la sede, porque eso es una madeja de incoherencia y de contradicciones inexplicables. Ahí Sonia Hinoa de Participación Ciudadana dijo, nosotros no lo firmamos, Participación Ciudadana. Y si tú ves los sectores sociales de la sociedad civil que ayudaron mucho en la consigna de cambio, todos se les salieron ya debajo de la alfombra al PRM. Los feministas se le han salido también, pero ni modo. Dice el gobierno que ahora ellos son gobierno y que hay garantía de que se va a decir lo que antes rechazaba. Quiero preguntarte, de seguro ya tú retiste tu informe al ministerio del cual depende de lo que has hecho para la rendición de cuentas. ¿Cuáles 3 aspectos fundamentales tú podrías señalar que se han hecho ahora, que signifiquen ejecutoria, cambio o algo nuevo? Mira, nosotros desde hace unos meses y ya conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas hemos empezado un programa masivo de iluminación. Ahora tomamos como punto de partida las vías interurbanas y posteriormente ahora mismo estamos gestionando un financiamiento con la agencia japonesa, la JICA, para hacer masivo este programa de iluminación en las distintas calles y avenidas de nuestras ciudades y dar con esto seguridad a nuestros ciudadanos. También nosotros hemos logrado reducir y racionalizar un poco los costos operativos de las empresas distribuidoras, al punto que estamos gastando una media de unos 200 millones de pesos menos todos los meses a lo que se gastaba anteriormente. Y sobre todo yo creo que el logro más importante de esta administración en materia del sector eléctrico es que logramos acabar con aquella molestosa e irracional práctica de suspender el servicio eléctrico por razones económicas a los ciudadanos. Hoy día estamos tratando de prestar el servicio prácticamente de manera ininterrumpida a todos los ciudadanos, a todos nuestros usuarios. Sí, aún algún ciudadano se le puede ir la luz y le pido disculpas y comprensión por ello porque tenemos fallas de red que estamos trabajando en resolverla. Para mí este es el logro más grande, el poder haber demostrado en 6 meses que para acabar con los apagones no había que hacer una inversión de 3.000 millones de pesos, sino sencillamente tomar una decisión de gestión administrativa. Andrés, yo quiero preguntarte, porque quizás en el gran debate sobre los acuerdos, sobre los pactos, sobre los puntos en los que hay consenso o disenso, a veces nos perdemos en lo que definitivamente impacta a la población. Y es que la pregunta recurrente en la República Dominicana es ¿cuándo vamos a tener un sistema eléctrico medianamente óptimo? Y lo digo porque aquí pagamos una factura carísima por un servicio no necesariamente tan bueno, tal y como tú bien has señalado con el tema de los apagones, aunque se esté trabajando al respecto. Hablemos de tarifas, cómo esto va a impactar y cuándo a la ciudadanía, cuándo la gente va a empezar a sentir mes a mes que con el pacto hay algo positivo para ellos. Bueno, mira, aquí hay que entender 2 cosas en materia tarifaria, que tal vez la materia tarifaria es la parte más espinosa de cualquier proceso de reforma. En República Dominicana, la energía cuesta lo que cuesta, o sea, no es el gobierno ni las distribuidoras podemos arbitrar en el costo de la energía. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores externos, nosotros no somos productores de ningún tipo de combustible, hay una serie de factores externos que nos impactan. Hoy por hoy nosotros tenemos 11 años que no se hace ningún tipo de ajuste tarifario y evidentemente llevamos un desfase que está siendo subsidiado por el gobierno. Para que tengamos una idea, más del 95% de los usuarios del sector eléctrico están siendo de una forma u otra subsidiados a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, el cual de los 800 millones de dólares que el año pasado fueron transferidos a las empresas distribuidoras y por vía de consecuencia al sector, nosotros estamos hablando de que 455 millones de dólares se justificaban a través del FETE y el restante sí propio de las ineficiencias de las distribuidoras. Nosotros, en ese sentido, el pacto lo que plantea es que vayamos creando un mecanismo de convergencia de las tarifas actuales a las tarifas reales, a la tarifa técnica,
y que en adición a eso, y de manera paulatina pero rápido, vayamos individualizando a las personas que necesitan el subsidio. No es justo que, bueno, no es justo, entendamos algo. Este costo final de la energía lo estamos pagando de una forma u otra. O lo pagamos en la tarifa, en la factura, o lo pagamos a través de los impuestos. La forma más injusta de pagar el costo de la energía es a través de los impuestos, porque no estamos viendo la capacidad contributiva de las personas. Estamos poniéndonos a todos los dominicanos sin distinción a pagar lo mismo. Es decir, y me están poniendo a mí, que soy una persona de clase media, que vivo con cierto nivel de comodidades, a pagar lo mismo que paga una madre soltera que vive en condiciones menos cómodas que las que yo tengo. Y esto no es lo que debe de ser un Estado social democrático y de derecho. Entonces, este mecanismo de convergencia debe de empezar ahora y debe de tomar unos 6 años entre lo que son las adecuaciones tarifarias para que cada quien pague lo que le corresponde y el proceso perdona que te interrumpa, de individualización. A mí lo que me parece con esto, al menos por la explicación que tú estás dando, quizás tengamos que seguir conversando, es que vamos a terminar pagando más los que pagamos. Bueno. No, todos estamos pagando. No, eso no es verdad. Sí, porque, no. Catherine, sí, estamos... Aquí no todo el mundo paga luz, Andrés. ¿Tú lo sabes? Sí, no, Catherine, lamentablemente todo lo pagamos porque este subsidio sale de nuestros impuestos. Y los impuestos son fondos comunes. ¿Tú me dices que todo el mundo que recibe servicio eléctrico en su casa paga una factura? No todo el mundo paga una factura. Y esa es una ineficiencia que tenemos en las distribuidoras. Exacto. Que estamos trabajando para mejorarla. Bueno, Andrés, gracias. Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de las Sedes. Hemos hablado aquí de las realizaciones de ese sector y también del pacto eléctrico, lamentando, Andrés, que la firma precipitada de ese pacto haya afectado por los intereses particulares la posibilidad de nosotros caminar hacia un sector eléctrico eficiente, confiable, transparente y sostenible. Las gracias de nuevo. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes.